Bueno, muy bien, vamos con esta grabación a repasar el concepto de isótopos. ¿Qué son isótopos? Se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento que tienen distinto número de neutrones. Poseen iguales propiedades químicas, esto es muy importante, porque poseen la misma estructura electrónica, por eso tienen las mismas propiedades químicas, porque son dados por los electrones, que pueden ceder, perder, ganar o compartir. Pero dice, difieren los isótopos en sus masas y propiedades radiactivas, por lo tanto, porque recuerden que los neutrones, una de sus funciones es dar estabilidad al núcleo. Veamos un ejemplo, el hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene 3 isótopos. El más abundante de todos, es el que tiene en su núcleo un solo protón y se indica con el número 1, no tiene neutrones. Ese es el hidrógeno más abundante, es estable. El otro hidrógeno tiene también un solo protón, porque recuerden que los protones dan la identidad, o sea, hidrógeno sigue siendo hidrógeno, pero en este caso en su núcleo tiene un neutrón. Entonces indica como, este es un símbolo, número másico 2, que es la suma de neutrones y protones. Entonces, el hidrógeno más abundante tiene un solo protón en su núcleo, su número másico es 1. El isótopo de ese hidrógeno es el que tiene un neutrón en su núcleo y tiene un protón más un neutrón, número másico 2. Y después tenemos otro isótopo que también tiene un solo protón, pero este también tiene 2 neutrones. Por lo tanto, su número másico va a ser 3. El más abundante, tiene el nombre de protio, con una abundancia isotópica del 99,985%, es decir, de cada 100 átomos de hidrógenos, 99,9 son protios. Eso significa abundancia isotópica. El deuterio es el que tiene un neutrón en su núcleo, tiene una abundancia isotópica baja, pero está presente en la naturaleza. Y el último de todos se llama tritio, porque tiene 3 partículas en su núcleo. Una abundancia es muy inestable, por lo tanto su abundancia es muy escasa, pero es radioactivo, por eso lo puse de color rojo. Bien, la masa atómica, si nos fijamos en la tabla periódica del hidrógeno, es 1,00797. ¿Por qué? Porque es la combinación, es el promedio ponderado de los 3 isótopos que están presentes en la naturaleza. Si solamente estuviera el protio, o sea, el que tiene un solo protón en su núcleo, la masa atómica sería igual a 1. Pero aparecen estos números decimales. Entonces, ¿por qué aparecen estos números decimales? Porque es un promedio ponderado, se dice así, de los isótopos presentes en la naturaleza. Aunque sean pocos o escasos, se lo pondera igual. Si a este número que aparece en la tabla periódica le agregamos las unidades de masa atómica, es la unidad de masa, nunca digan peso, porque no se pesan los átomos, unidad de masa atómica. Pero si yo pongo las unidades, el mismo número, gramos barra mol, son los gramos por mol, cada mol de átomos de hidrógenos. Y saben que un mol es 6,02 por 10 a la 23, en este caso átomos de hidrógenos. Pesan, mejor dicho, tienen una masa, no pesan, tienen una masa de 1,00797 gramos. ¿No? Este se llama masa atómica y este se llama masa atómica molar, porque es por mol, no es por unidad de masa. Bien, entonces, en la naturaleza el protio aparece en el agua. Esta se llama agua deuterada o agua pesada, que se usa como refrigerante en los reactores nucleares. Y esta es el agua tritiada, que es el agua radioactiva. Entonces aquí tenemos otra imagen,
el átomo de hidrógeno con un protón y un electrón dando vueltas, se representa así. Generalmente el número de abajo, que es el número atómico, no se pone porque sabemos que hidrógeno es hidrógeno porque tiene un solo protón. Entonces, estas son las maneras de representar el proteo, el deuterio y el tritio. Isótopos. ¿Por qué son isótopos? Porque son el mismo átomo, la misma identidad, con distinta cantidad de neutrones en su núcleo. Isótopos del hidrógeno, repetimos, la abundancia, este es el agua común, el hidrógeno que es el proteo, es el agua común, el deuterio se llama agua pesada, agua isotópica, y el agua tritiada, que se llama agua hiperpesada, y esta es la radioactiva. Se trata de un promedio ponderado que tiene en cuenta las masas y las proporciones que se encuentran en la naturaleza de cada isótopo. Eso significa ponderado. Podemos calcular la masa atómica promedio de un elemento que se halla en la naturaleza como una mezcla de isótopos, utilizando los promedios ponderados. Y esto es lo que ustedes tienen que entender y saber cuando ven una masa atómica con decimales de cualquier átomo de la tabla periódica. Siempre es un promedio ponderado de los isótopos presentes en la naturaleza de ese átomo. Y saben que son isótopos. Vamos al carbono, que es otro famoso, tiene isótopos famosos. El carbono tiene 6 protones, por eso se llama carbono. Entonces todos tienen 6 protones, es el mismo átomo, pero difieren en la cantidad de neutrones. El que está en la tabla periódica, el más común, el estable, es el que tiene 6 neutrones, ¿no? Y 6 más 6, 12. Se indica así. Este es el número másico. Pero también hay carbonos que tienen 7 neutrones y se representa con el número másico 13, el carbono 13 se dice. Y el más conocido es el radioactivo, que tiene 8 neutrones, 6 más 8, 14, es el carbono 14, que es radioactivo y que se usa para la datación de los restos orgánicos que se encuentran en la naturaleza, en los huesos, en las maderas, y nos dicen qué edad tiene ese resto orgánico, ese fósil encontrado, porque es radioactivo. Acá están las abundancias isotópicas. Quiere decir que cada 100 átomos de carbono en la naturaleza, 98,9 corresponden al isótopo carbono 12. Del 100% de átomos de carbono encontrados en la naturaleza, 1,07 corresponde al carbono 13. Y este es trazas, pero es radioactivo y se lo utiliza. De nuevo, vamos a la tabla periódica, buscamos masa atómica y da este número con decimales. Si le ponemos las unidades UMA, es la unidad de masa atómica, es la masa atómica de un átomo. Pero si le ponemos como unidades gramos por mol, es la masa, nunca digan el peso, de un mol de átomos de carbono. ¿Por qué es en decimales? Porque es el promedio de los 3 isótopos del carbono ponderados, es decir, se toman en cuenta no solamente 12 más 13 más 14 dividido 3, sino también se toma en cuenta qué proporciones, qué abundancia tienen en la naturaleza. Bien, acá está otra representación de los 3 isótopos del carbono 12, carbono 13 y carbono 14, que es el radioactivo que se utiliza para datar los fósiles. Isótopos del oxígeno, bueno, tenemos el isótopo más abundante, que es el oxígeno 16, donde tiene 8 protones y 8 neutrones. Está el oxígeno 17, que tiene 9 neutrones en vez de 8. Y el oxígeno 18, que tiene 10 neutrones. Y aquí tienen la abundancia radioactiva. No todos los isótopos son radioactivos, pero cuanto más cantidad de neutrones tienen, más inestable es el núcleo.
El oxígeno entonces tiene en este caso 3 isótopos y acá está la abundancia radioactiva. Bueno, vamos a repasar entonces en la tabla periódica. Nos vamos a encontrar con este cuadrito donde está el símbolo del hidrógeno, el número atómico que es su DNI, es la cantidad de protones que hay en su núcleo. Tenemos la masa atómica que es con coma. ¿Por qué es con coma? Si tiene un solo protón. Es con coma porque tiene 3 isótopos. No les voy a pedir la cantidad de isótopos, pero tienen que saber que es un promedio de los isótopos presentes en la naturaleza. Muy bien, entonces 1 significa que tiene un solo protón. Esto significa dos cosas: la masa de un átomo, la masa de un mol expresada en gramos, de un mol de átomos de hidrógeno, y este es el número másico sacándole la coma. Lo redondeamos y es 1 porque tiene un solo protón, el que figura en la tabla periódica. En el carbono tenemos que tiene 6 protones, esa es su identidad, pero su masa atómica es con coma. Si le pongo las unidades UMA, es la masa de un átomo. Si le pongo las unidades gramos por mol, son los gramos de un mol de átomos de carbono. Si yo redondeo este número, si saco la coma y pongo 12, es el llamado número másico. Entonces, este número tiene 3 valores, depende de cómo las unidades que les ponga. UMA, gramos por mol o número másico. El número másico tiene que ser un número entero, que representa el isótopo más abundante, ¿no? ¿Por qué 12? Porque tiene 6 protones y 6 neutrones. 6 protones y 6 neutrones. Otro valor, otro dato que aparece en la tabla periódica es la electronegatividad. Es un número que no tiene dimensiones y que es útil para determinar qué tipo de uniones puede hacer el carbono con otros átomos con distintas electronegatividades. Este número, electronegatividad, es la tendencia, es un número sin dimensiones que mide, siempre es comparado con otro átomo, la capacidad de atraer electrones, qué capacidad tiene su núcleo de atraer electrones hacia él en un enlace. Por ejemplo, tenemos el enlace carbono-hidrógeno y carbono-oxígeno. Nos vamos a la tabla periódica y buscamos la electronegatividad del carbono y del hidrógeno y hacemos la diferencia. El carbono es 2,5 y el hidrógeno es 2,1. Cuando hacemos esta diferencia y nos da un valor 0,4 o menor, se dice que este enlace es apolar. Es un enlace covalente y es apolar. Significa que es apolar, que la distribución de las nubes electrónicas alrededor de este enlace es simétrica. Pero ¿qué pasa cuando el carbono hace enlace con el oxígeno? El oxígeno tiene una electronegatividad muy elevada, 3,5, y ya da 1. Cuando da un valor mayor de 0,4, se dice que la molécula tiene polos. El polo negativo está del lado del oxígeno porque es más electronegativo. Es decir, si bien en el enlace covalente se comparten electrones, nadie gana, nadie pierde, si la nube electrónica está corrida hacia el oxígeno porque va a atraer con mayor fuerza su núcleo los electrones compartidos de ese enlace. Entonces, este es un enlace polar. No son cargas, recuerden, son polos, distribuciones asimétricas de los electrones de valencia. Bueno, muy bien, vamos a parar aquí.